Buenas tardes ya. Qué gusto que nos podamos volver a encontrar entonces en esta clase de historia. Como les estaba solicitando recién a algunos compañeros, les estaba pidiendo principalmente que puedan observar sus apuntes o lo último que habíamos trabajado en el encuentro anterior. Hoy día vamos a hablar particularmente sobre un tema, o vamos a profundizar, porque lo habíamos mencionado, pero vamos a profundizar sobre un tema que es obviamente muy, muy relevante. ¿A qué me refiero con esto? A los derechos humanos. Hoy día vamos a profundizar sobre este tema de los derechos humanos, que es obviamente muy importante que ustedes tengan conocimiento de lo que significa, ¿ya? Que no solamente sepan que existen, sino que los conozcan y los entiendan. Pero antes de hablar concretamente de este tema, me interesa que vayamos recordando qué fue lo que vimos en el encuentro virtual anterior. Tampoco llegaron demasiados en el encuentro virtual anterior. También es un tema preocupante. Entre paréntesis, aquí le hablo como profesor jefe. También como profesores tenemos la misión de próximamente estar enviando correos, por ejemplo, a las personas que están faltando de forma constante a estos encuentros. Eh, lo vamos a ir haciendo semanalmente o cada 15 días, así que es importante que comiencen a conectarse porque después en la lista, si están ausentes, va a ir llegando este correo. Entonces, repito la pregunta que había hecho. ¿Qué fue lo que vimos en el encuentro virtual anterior o qué concepto ustedes recuerdan que hemos trabajado? Ya, por ejemplo, ya tengo algunas respuestas. En el caso de Maite me dice creación de la ONU y su importancia. ¿Ya? Eso menciona Maite, muy bien Maite, porque efectivamente ese fue uno de los puntos que trabajamos. Esteban también agrega, hicimos una actividad con respecto a los derechos humanos. Entonces, podríamos dejarlo como un acercamiento a los derechos humanos. ¿Ya? De hecho, nos enfocamos bastante en esa actividad donde primero vimos un video, recordarán ustedes, sobre los llamados cascos azules, y también hicimos un trabajo con el texto donde aparecía una lista que había que ir analizando y que obviamente se relacionan a este concepto de derechos humanos. ¿Algún otro punto que recuerden? Yo creo que faltaría algo más, tal vez no del encuentro virtual pasado, pero algo que sea importante y que se pueda asociar al tema del día de hoy. ¿Los escucho o los leo? A ver, Clemente menciona, vimos el tema de los cascos azules y cómo protegían los derechos humanos de estos países. Sí, sí, efectivamente, muy bien, Clemente. Creo que eso lo podríamos acercar sobre todo a este segundo punto que dejé en pantalla, acercamiento, dentro del acercamiento a los derechos humanos. Eh, ¿Qué otro tema vimos o hemos trabajado durante estas últimas semanas en historia? Díganme uno más. Díganme uno más. O si no, a ver, si no hay respuesta, voy a elegir a cualquiera para que me diga qué otro tema hemos visto entonces en esta asignatura. Por ejemplo, a ver, Emanuel, entre paréntesis, me escribe en el chat, dice las 17 ideas para mejorar el mundo. Y Tomás escribe la Segunda Guerra Mundial. Ya, por ahí sí tenemos otro concepto que también es importante. Obviamente hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso lo que más se asimila al tema del día de hoy es respecto a las consecuencias de la Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial. Bueno, Eric decía que de esas 17, en la actividad pasada tuvieron que elegir 5 y trabajar sobre eso. Y Fernanda también comenta el tema de la Segunda Guerra Mundial, el fin del conflicto y sus consecuencias. Muy bien, Fernanda, ahí está justo lo que estábamos
mencionando ahora. Entonces, chiquillos, una vez dicho todo esto, estos temas que hemos ya mencionado o trabajado, vamos al tema del día de hoy. Denme un instante que necesito enviar un mensajito a un compañero de acá. Denme unos segunditos, por favor. Bueno, algunas cosas que para que nos vayamos acostumbrando, ya, y que, repito, son cosas que como profesores hemos ido tomando ciertas medidas. Por ejemplo, es importante, y ya se mencionó, que deben tener una foto de ustedes en sus perfiles, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si yo les doy una, no sé si advertencia, pero les indico que cambien la foto, por ejemplo, para los que no cumplen con esa regla, y después de eso, si es que no cumplen con esa regla, lamentablemente hay que retirarlo del encuentro virtual. ¿Ya? Y eso, repito, es como, es una medida que tomamos todos. Así que ahí por ahí le mandé un mensajito a un compañero. De hecho, yo creo que todavía me faltan 2 o 3 compañeros más que necesito, chiquillos, que vayan actualizando sus fotografías, por favor, ya, porque si no vamos a vernos envueltos en esta dificultad, ¿ya? Y eso se informó o se va a informar prontamente a los apoderados. Ya, una vez dicho eso, entonces nos enfocamos en el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Como ustedes pueden ver en pantalla, eh, son los derechos humanos. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Eh, el objetivo del día de hoy es reconocer el concepto de Estado de Derecho y de derechos humanos y explicar por qué es el fundamento de un régimen constitucional, porque es lo principal dentro de un país. Eso está como objetivo, entonces, dentro del encuentro virtual de hoy día. Para iniciar una especie de lluvia de ideas, donde me interesa que ustedes me respondan lo siguiente. ¿Qué conocen? ¿Qué conocen sobre los derechos humanos? ¿O qué se imaginan que es? Vamos a dar la opción primero de forma voluntaria, a ver si alguien me quiere decir qué conoce o qué se imagina o qué entiende por esto de los derechos humanos. Ya tengo una respuesta, por ejemplo, la Romina me dice libertad de expresión, por igual. ¿Ya? Entonces yo voy a ir anotando y después vamos a ir viendo qué tan cierto es esto, ¿ya? Libertad, vamos a dejarlo como libertad de expresión. Muy bien, Romina, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más se atreve a decir qué se imagina o cuando escucha esto de los derechos humanos, a qué más lo asocia? Bien, tengo otras respuestas. Por ejemplo, en el chat Esteban me dice, aplica para todos sin diferencias. Voy a anotarlo también, entonces voy a dejarlo con esa última idea, sin diferencias. Gracias, Esteban. Benjamín Prieto me dice derechos inherentes a todos los seres humanos, un concepto bien, bien interesante y que tal vez no se conoce muchas veces en profundidad. Inherentes. Bien, agreguemos 2 ideas más. ¿Quién más me puede mencionar qué entiende o qué se imagina por esto de los derechos humanos? A ver, tengo por ahí otra respuesta. Clemente me dice, son, entre comillas, leyes, no sé cómo explicarlo, dice Clemente, que protegen nuestros derechos básicos como humanos. Bien, voy a dejarlo entonces con el concepto, o uno de los conceptos que mencionaba Clemente. Leyes
para protegernos, ¿ya? De acuerdo a lo que me mencionaba el Clemente. Muchas gracias, Clemente. Tomás agrega también el concepto o una pregunta, dice, no a la discriminación, estaría como dentro de los derechos humanos, se pregunta Tomás, vamos a agregarlo, y Montserrat Rifo también dice, también lo hace como una pregunta, dice, ¿será el concepto de dignidad? Entonces voy a agregar esos dos conceptos que acaban de mencionar sus compañeros, y que es importante que ustedes vayan anotando esto, ¿ya? Eh, discriminación, no a la discriminación, no a la discriminación. Eh, y también podríamos agregar lo de la dignidad, ya que lo mencionaba su compañera, ya, pero en este caso vamos a dejarlo con estos 5. Ya, entonces, una vez dicho todo esto, vamos un poquito a conocer la historia de estos llamados derechos humanos. ¿Ya? Vamos a ver después un video cortito, bastante explicativo, bastante sencillo, para entenderlo de forma más clara. Esto lo habíamos comentado en algún momento, pero lo vuelvo a mencionar porque es importante que no lo olviden. Esto de los derechos humanos ha existido obviamente desde hace mucho tiempo, pero no ha existido siempre en la historia, sino que eh, básicamente hay un periodo de la historia donde vienen a aparecer de forma mucho más clara. Hay distintos periodos, pero nos vamos a quedar particularmente ahora con lo que se menciona aquí al principio, es decir, posterior, después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso hablábamos delante de que conocer sobre la Segunda Guerra Mundial es importante para poder hablar de los derechos humanos. ¿Qué es lo que se hace? En esencia, lo que se hace es firmar un compromiso de una parte importante de países para el respeto, como decían delante, de los derechos más básicos, de los derechos principales o más importantes que todos debemos tener por el solo hecho de ser personas. Y también como un dato extra, esta lista o listado de derechos humanos es uno de los documentos mayormente traducidos, obviamente, en el mundo. Ustedes pueden ver, por si acaso, acá se dan cuenta que hay una mujer, que no es cualquier mujer, sino que ella es Eleanor Roosevelt y fue una de las que lideró esto de crear o de realizar un documento con estos derechos más básicos. No olvidar ese nombre, Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, ¿ya? Esto es sumamente interesante. Acá están viendo en pantalla un listado, o el listado, eh, con los derechos humanos o con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Donde es importante e interesante que vayamos leyendo cada uno de ellos y tal vez de cada uno de ellos podríamos ir recordando o ir pensando en distintas situaciones. Por ejemplo, voy a pedirle a uno de ustedes que me ayude a leer desde este derecho humano hasta este. Ya, a ver, ayúdame por favor con la lectura de esto. Fernanda, Fernanda, ayúdame a leer ese listado ahí donde marqué yo, por favor, que son ¿Se 2, escucha, 4, 6. cierto? Sí, se escucha. Ya. Dice libertad e igualdad, derechos y libertades universales, vida, libertad y seguridad, prohibición de la esclavitud y servidumbre, prohibición de la tortura, reconocimiento de la personalidad jurídica. Ya, gracias Fernanda. Allí tenemos, por ejemplo, Bueno, entonces solamente 6 o acabamos de escuchar solamente 6 de estos, de esta lista de derechos humanos, donde podríamos destacar varios, pero por ejemplo nos quedamos con lo que estaba mencionando delante uno de ustedes, el tema de la libertad y la igualdad. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de la igualdad de género, es decir, la igualdad que debe existir entre hombres y mujeres. Eso está como un derecho humano. Otros conceptos como por ejemplo, el de la vida,
o la prohibición de la tortura, que no sé, no es legal, no puede ser legal en un país. Y eso, por eso es tan importante cuando un país firma y acepta esto, porque en sus leyes después no puede colocar cosas que atenten y que vayan en contra de esto, ¿ok? Aparte de esto, entonces, podemos seguir viendo otros más. Por ejemplo, acá tenemos la igualdad ante la ley. Y aquí es importante irse cuestionando, ¿realmente esto se aplica? ¿Realmente funciona? Después tenemos, por ejemplo, todos tenemos derecho a una nacionalidad, eso es un derecho humano, derecho al trabajo y a la libertad sindical, derecho a la asistencia legal, a un juicio público y justo, a la presunción de inocencia. ¿Alguien sabe lo que es esto, la presunción de inocencia? ¿Alguien sabe o me podría explicar qué es eso de la presunción de inocencia? A ver, en el chat. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, efectivamente, Alfonso, muy bien, muchas gracias. Eso debe existir y debe respetarse como derecho humano. O sea, uno puede decir o alguien puede decir, no, yo soy inocente y no se le puede culpar de forma inmediata, efectivamente, hasta que se demuestre que realmente era culpable. Y pasa mucho en casos, en diferentes casos, sobre todo casos más graves, ¿ya? Libre circulación nacional e internacional, libertad de opinión y expresión, libertad de pensamiento, libertad de religión, derecho a la salud y bienestar, derecho a la educación, derecho a la cultura. Si se dan cuenta, todo este listado, que seguramente yo se los vaya a enviar para que ustedes lo vayan trabajando y lo puedan ir aprendiendo y reconociendo, todos son obviamente sumamente importantes y sin ellos realmente sería bastante complicado poder llevar una vida en sociedad de forma más tranquila. Antes de comenzar a hablar entonces de los derechos humanos, para ir un poquito más rápido, vamos a ver lo que les comentaba, un pequeño video que nos explica de forma bien gráfica qué es esto de los derechos humanos. Denme un instante, voy a compartir pantalla. Ya, ahí entonces acabo de proyectar esto y son 5 minutos, así que escuchen con atención, por favor, y vayan tomando apunte de algo que les llame la atención o algo que tal vez no les queda tan claro. Me voy a silenciar y comenzamos a observar el video. Bully Magnets y SM presentan. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron.
¡A los infames de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, ¿a que esa no se la esperaban? Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo, y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración. Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. ¡Así lo haré, Eleanor Roosevelt! ¡Así lo haré! Bien, entonces ahí observábamos y se resumía de forma bastante clara la importancia de estos derechos humanos, ¿ya? No sé si hay algo que les llama la atención, no sé, por ejemplo, algo en particular de todo lo que se dijo que les llame la atención. Si no lo dicen, por lo menos yo después tengo un punto que puede dar para conversación. Profe, ¿me escucha? Sí, Marco, sí se escucha. Bueno, lo que me llamó más la atención fue que al principio fueron buscando los derechos como por partes, primero por políticos y después ya fueron avanzando más al resto, más para decir la igualdad. Ok, muchas gracias Marco. O sea, Marco habla de la gradualidad, de cómo de a poco fuimos avanzando hasta llegar a lo que conocemos actualmente como derechos humanos. Y Romina dice algo que también es importante y que a mí en particular también me hubiese llamado la atención si es que no hubiese conocido mucho sobre el tema. Romina dice que puedes romperlos porque la ONU no te puede obligar a respetarlos, o solo hasta cierto punto. Eso entendí yo, me dice Romina. Sí, efectivamente, o sea, tenemos los derechos humanos, pero como se decía por ahí, no es una ley. Se entiende que es como
debería serlo, pero no puede ser ley, no se puede obligar a un Estado al respeto, o sea, al respeto de esto, se motiva a que se respeten, pero si no se respetan, las consecuencias no son demasiado drásticas. Entonces, ¿qué significa eso? Que en países donde hay dictadura no hay mayor interés porque existan los derechos humanos. Benjamín también agrega, había generaciones que añadieron más derechos poco a poco, sí, eso lo vamos a ver de hecho ahora. Y Esteban menciona lo que estábamos comentando, que la ONU no puede sancionar políticamente. De hecho, chicos, si ustedes buscan, por ejemplo, o googlean violaciones a los derechos humanos en la actualidad, seguramente van a encontrar una serie de historias y de conocimiento sobre países que en pleno siglo XXI, donde se entiende que hay cosas básicas que no deberían no respetarse, de igual forma se sigue haciendo. El otro día, por ejemplo, escuchaba un poquito lo que ocurre en algunos países, por ejemplo, Corea del Norte. Y así podemos ir encontrando muchos otros ejemplos donde tal vez los derechos humanos no están siendo respetados. ¿Ya? Pero de eso se trata el encuentro del día de hoy, de ir conociendo un poquito más sobre esto. Clemente dice, por ejemplo, Venezuela, también podría ser Venezuela, o incluso podríamos mencionar a nuestro país, por ejemplo, que en ciertas situaciones obviamente se han violentado esto que nosotros conocemos como derechos humanos. Acá volvemos entonces a nuestra presentación, que vamos a ir bastante rápido. Si tienen dudas, ojalá me puedan interrumpir y me digan, mister, no entendí esto, ¿ya? Porque vamos a ir rápido, porque es lo mismo que aparecía en el video, entonces vamos a ir simplemente a mencionarlo. A ver, bueno, ahí tengo otros comentarios. Por ejemplo, Romina me dice, no importa los derechos de las personas porque la discriminación está en todas partes, no importa qué hagas, siempre encontrarás a alguien que crea que eso está mal. Y eso es un comentario que menciona Romina. Derechos humanos, la definición entonces, más formal, como más oficial, son el conjunto, o sea, son varios conjuntos de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, o sea, por eso el hecho de ser humano los tenemos, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Esa es una definición un poquito más formal de lo mismo. ¿Qué reconocen en sí en los derechos humanos? El valor de las personas por sobre cualquier realidad y su dignidad, como comentaba por ahí Montserrat, creo delante, su dignidad como ser humano. El valor de la libertad también como aspecto principal se reconoce en este listado de derechos humanos. Obviamente los derechos humanos deben ser reconocidos y garantizados y respetados por cada Estado. O sea, el Estado de Chile debe respetar los derechos humanos de todos sus habitantes. Pero como decíamos delante, aquí estamos en la disyuntiva de que, ¿qué pasa si un Estado decide no respetarlo? En realidad puede ser condenado, puede ser muy criticado, pero no existen tampoco como la forma para evitar que lo siga haciendo. Esto no lo vamos a ver porque, como ya lo hemos mencionado varias veces, surgen a partir de la Declaración de los Derechos Humanos que se crea gracias a la ONU. Entonces eso ya es algo que hemos conversado. Esto es importante, no es necesario que lo veamos todo en detalle, pero sí que reconozcan que cuando hablamos de derechos humanos, no solamente hablamos de un listado, sino que de ese mismo listado surgen otras cosas, surgen otros documentos. Entonces, por ejemplo, lo que aparece mencionado acá, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, son varias otras cosas que van surgiendo a partir del listado de los derechos que ya hemos mencionado. Algunos principios de los derechos humanos: progresivos, sin discriminación, irrenunciables, interdependientes e indivisibles. ¿Cómo podríamos resumir todo eso? Es decir, no es que yo pueda vender mis derechos humanos, ya para empezar, o sea, son míos y de nadie más. Tampoco puedo renunciar a ellos. Son interdependientes porque
en teoría todos ellos van dependiendo el uno del otro. Si no se respeta uno, lo más probable es que también después no se termine respetando otro. Respecto a algunas características, son universales, es decir, deberían aplicar para todos en nuestro planeta. Son innatos, es decir, vienen con nosotros, son inviolables, claramente no se permite o no hay como un punto donde se diga, ah, ya es que no se puede respetar. No, simplemente no se pueden violar. Intransferible, ya lo comentábamos. Complementario, uno se ayuda o necesita del otro. Imprescriptible, no finalizan. No es que ya tú cumpliste 40 años, cumpliste 60 años o eres niño y no tienes derecho, o ahí se acaban tus derechos humanos. No, no finalizan, no terminan. No son jerarquizables, todos son igual de importantes. Y son transnacionales, más allá de tu nacionalidad. O sea, por ejemplo, hablemos de la migración aquí en Chile. O sea, no por el hecho de que hay un migrante haitiano, significa que se pueda violar sus derechos humanos. No, da igual el caso de la nacionalidad, son transnacionales para todos. Bueno, Emanuel me pregunta, por ejemplo, dice en China no se respetan derechos humanos hace mucho tiempo y la ONU no hace nada, lo menciona como una pregunta. Claro, pueden darse muchas situaciones en este país o en otros países donde no se estén respetando los derechos humanos y la ONU en realidad sancionar no puede. Ahora lo que sí puede hacer es lo que veíamos, por ejemplo, en el encuentro pasado, donde se envían, por ejemplo, algunas misiones de paz para tratar de ir protegiendo a personas que están siendo violentados o que no se están respetando sus derechos humanos, pero de ahí a sancionar a los que no lo están haciendo, no, la ONU no tiene ese poder. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no estén entendiendo por ahora? No, parece que no, nadie dice nada. Esteban parece que tiene una duda. Esteban. Esteban dice, no sé si lo afirma o me lo está preguntando, dice, ningún gobierno puede estar sobre la ONU. Esa es como, eso es lo que, es una pregunta. En teoría no. En teoría lo formal te indica que todos los estados en el mundo deben respetar a lo que la ONU establece. Pero sin embargo, sabemos que en la práctica la ONU como organización no tiene los medios suficientes como para poder intervenir derechamente en un país donde no se estén respetando. Entonces, en teoría, los gobiernos no pueden estar sobre lo que dice la ONU, sobre lo que dice la Declaración de Derechos Humanos, pero si lo hacen, si se saltan eso, no hay mayores sanciones, o no hay sanciones que sean drásticas como para decir que se debe acabar esa situación. Fernanda, ¿y por qué no puede? Pregunta. Sencillo, porque, a ver, otros países no pueden estar sobre las decisiones que se tomen en un estado determinado. Cada estado es independiente. Cada estado debe velar por sus propias decisiones. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos entrar en un conflicto bastante importante, aunque nosotros entendamos que los derechos humanos son para todos y deben aplicarse, pero podríamos entrar en un conflicto porque sabemos que, por ejemplo, la cultura occidental, nosotros, versus la cultura oriental, hay diferencias bastante importantes. Entonces, ¿con qué derecho se dice nosotros como occidentales podríamos intervenir en tradiciones culturales o intervenir directamente en otro país? No, se ha llegado al acuerdo de que no se puede intervenir de esa forma, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta o duda hasta acá. No, parece que ya no. Aquí está lo que se hablaba y se mencionaba en el video también, que por lo mismo vamos a ir un poquito rápido con esto. Los derechos humanos podemos decir que se clasifican a través de distintas generaciones, o sea, se ha ido creando generaciones de derechos humanos. En este caso podríamos hablar de 3 tipos de generaciones. Es importante que
se acuerden, que lo anoten, porque después siempre lo vamos a ir preguntando. Tenemos en este caso una primera generación, que son como los primeros, que en esencia se refieren más a derechos civiles y derechos políticos. Después, una segunda generación, una segunda oleada, algo que vino después, derechos más bien de tipo económico, sociales y culturales. Y como última generación, los llamados derechos de los pueblos. Veamos cómo podría representarse cada uno. Por ejemplo, la primera generación tiene su fundamento en la libertad individual. Están constituidos por aquellos que nacen con el individuo y su defensa ante los poderes públicos, ante el Estado y sus instituciones. ¿Cuál es el principal hecho que marca la aparición de la primera generación o de los derechos de primera generación? La Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que surge en esta revolución. Aquí aparecen mencionados los llamados derechos de primera generación, por ejemplo, el derecho a la vida, derecho al honor, a la libertad de expresión, a elegir y ser elegido, derecho a petición, derecho a libre tránsito. Son algunos de los llamados derechos de primera generación. Lo vamos, como dije, vamos viéndolo rápido porque también después lo vamos a ir trabajando, ¿ya? No es necesario que eso lo aprendan ahora de memoria. Allí tenemos mencionado entonces algunos derechos de primera generación. Si hablamos de los derechos de segunda generación, hablábamos de que tienen más bien relación con, por ejemplo, conceptos económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles son estos llamados derechos de segunda generación? Por ejemplo, el derecho al trabajo, eso pasa más bien por algo social o también algo económico. Derecho a la educación, eso también tiene que ver con algo social. Derecho a la salud, derecho a la protección y la asistencia a los menores de la familia, derecho a la vivienda. Son algunos de los llamados derechos de segunda generación. Vamos a la tercera generación, que esta tercera generación podríamos decir que se enfoca más en los derechos de los pueblos y autodeterminación de los pueblos, así se le llama. Es decir, a que cada país, a que cada estado es libre de ir tomando sus propias decisiones, pensando sobre todo en su propio bienestar o en el bienestar de su ciudadanía, de su pueblo. Aquí, en este contexto, el concepto de paz es obviamente muy, muy relevante. ¿Cuáles son estos llamados derechos de tercera generación o derechos de los pueblos? El derecho al desarrollo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. O sea, y ahí se refleja lo que hablábamos delante. No puede venir otro país a decirte qué es lo que tú puedes hacer dentro de tu territorio. Derecho al medio ambiente, derecho a la paz. Son algunos de los conceptos o de los derechos, más que conceptos, de los derechos más importantes que podríamos mencionar dentro de esta llamada tercera generación. Ahora vamos a ir entonces, les voy a solicitar que saquen su texto y van a abrir en la página 64. ¿Ya? Página 64. Y, de hecho, bueno, lo voy a proyectar ahora. Ya. De hecho, acá está la página 64, que ustedes lo están viendo, pero que por un tema de tiempo no sé si vamos a alcanzar a revisar. ¿Ya? Son las 12:41, nos van quedando 20 minutos aproximadamente. En la página 64 van a encontrar mayor información sobre los derechos humanos, o lo mismo que estábamos comentando, pero dicho con otras palabras. También pueden ver que allí está el recurso 77, donde aparecen los artículos, donde se indican cuáles son estos derechos, pero creo que sería importante que nos enfoquemos en la siguiente página, 65. En la página 65, ustedes tienen dos noticias, recurso 78 y recurso 79. Y entonces les voy a solicitar que lean esas dos noticias en grupo, y tienen que responder las preguntas. Primero, ¿qué sabía sobre los derechos humanos antes de leer la información expuesta en estas páginas?
qué elementos o nociones nuevas pudiste agregar a partir de la lectura. Y la número 3, que dice sobre qué derecho o derechos humanos trata cada una de estas noticias y qué piensa sobre las situaciones descritas. Nos vamos a enfocar entonces en estas dos preguntas. En la 1, escúchenme con atención para que después no me estén diciendo cuál hay que responder. Tienen que responder la 1 entonces y la número 3. La 1 y la 3 de la página 65, donde tienen que leer esas dos noticias. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿O queda claro lo que hay que hacer? Ya, parece que queda claro. Entonces, a ver, miren, de hecho, vamos a ver si alcanzamos, pero ahora voy a hacer la división de los grupos de forma totalmente aleatoria. Y, a ver, vamos a dejarlo de 5 integrantes. Van a ser 4 grupos de 5 integrantes. Así que, a ver, son 12:43. Démonos 10 minutos por lo menos para leer las noticias y a ver si se alcanzan a responder las preguntas, ¿ya? Así que ahora voy a crear las sesiones, tienen que unirse y 10 minutos. Uno tiene que tomar el liderazgo, que vaya leyendo, por favor, o que proyecte ahí el texto y lea las noticias, ¿ya? Ahí acabo entonces de hacer la invitación para que se unan a sus grupos de trabajo. Estaría faltando que se una Ignacio y la Amanda a sus grupos. Para que finalicen todas las sesiones y voy a darles un mensajito. Ya, creo que ahora sí ya volvió la gran mayoría. Miren, pasé por los 4 grupos y lamentablemente en 3 de los grupos no vi, a ver, yo diría que en 2 grupos definitivamente no trabajaron, no lo hicieron, no hicieron nada. Aparecieron algunas excusas como que no tenían el libro, ya, y yo les indiqué, y lo vuelvo a mencionar ahora que están todos, que no puede ser eso una excusa, yo entiendo que no lo tengan físico, pero no pueden decirme que no lo pueden descargar. Entonces es importante y por algo se les envía siempre un correo con anticipación y ustedes saben que en historia vamos a trabajar con el texto, así que no pueden llegar al encuentro sin el texto. Vamos a dejar la actividad para el siguiente encuentro. En todo caso, felicito al grupo de Fernanda, Clemente, Maite y Marco, que al menos sí los vi trabajar. Pasé ahora al final y me di cuenta de que claramente estaban haciendo lo que había que hacer, que era una actividad muy sencilla, era leer y responder 2 preguntas. Así que felicito ahí particularmente a estos chiquillos que acabo de mencionar. Repito, Fernanda, Clemente, Maite y Marco. Muy bien. Al resto, particularmente, no a todos, pero a los que al menos en los grupos donde estuve y me dijeron que no tenían el texto y por lo mismo claramente no estaban haciendo nada, hago el llamado de atención, por favor, que no se vuelva a repetir, ¿ya? Porque si no, no tiene mucho sentido, no vamos a poder avanzar demasiado. De hecho, creo que acá en el chat, por ejemplo, el Tomás acaba de dejar el link donde pueden descargar particularmente el texto de historia para que lo tengan de forma digital. No vamos a hacer la revisión de la actividad porque no tiene sentido ahora, lo vamos a dejar al inicio de del siguiente encuentro. Y para finalizar, como les indicaba, ya desde esta semana voy a estar enviando a sus apoderados para que le digan también a los demás compañeros, voy a estar enviando un correo con los que no están participando de los encuentros, para que obviamente comience a cambiar esa situación.
y se conecte, porque ahora con suerte está la mitad del curso, entonces hay otra mitad que se está perdiendo de todo. Bien chicos, con ese llamado entonces vamos a dar por finalizado nuestro encuentro del día de hoy. Nos estamos viendo próximamente, ni siquiera vamos a hacer el cierre porque como les digo, no tiene sentido, prefiero que comencemos bien desde la otra clase, sobre todo con esta actividad. Ahora les dejo sí como tarea, la idea es no darles tarea, pero queda como tarea el leer esas páginas que les indiqué y responder esas preguntas, ya de forma individual, en este caso los que no lo hicieron en sus grupos. En la próxima clase yo inicio con esas preguntas, el que no me responde vamos a ir buscando ciertas consecuencias para quien no lo hace. Ya, ahora sí, que estén bien entonces.